Bueno, hermanos, en este momento vamos a iniciar nuestra consideración para esta noche. Como habíamos platicado, comentado el domingo, en las próximas semanas estaremos hablando de la fe y ejemplos de fe muy particulares que la carta a los Hebreos nos ofrece de hombres de Dios cuya acción, cuyo ejemplo haremos bien en imitar. Hemos denominado nuestra consideración de esta noche, es pues la fe. Y prácticamente es una introducción a lo que estaremos viendo en los próximos días. Como esta parte introductoria, vale la pena mencionar o leer cómo da inicio la carta apostólica a los hebreos cristianos. Ya decíamos el domingo, ellos pasaban por pruebas enormes de persecución, de tormento, de cárcel, de pérdida económica, material y social. Y cómo hablarles a gentes afligidas como lo estaban los cristianos hebreos en ese momento, cómo dejar en ellos un mensaje tan fuerte que pudiesen reforzar, confirmar su vida de fe. Ya habían creído, ya habían dado ejemplo de esa vida cristiana y bueno, para nosotros no parece esto tan trascendente, pero ellos eran judíos. La mayoría de los judíos no reconocieron en Jesús al Hijo de Dios, pero estos a quienes escribe el Señor sí habían creído y sí habían mostrado ya evidencia de haber creído, de ser salvos, de seguir a Cristo, con todas las aflicciones a las que me refiero en este momento. ¿Cómo introducirse a ellos bajo estas condiciones? Bueno, habían creído en Jesucristo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios. Por eso es tan importante la forma en que se inicia esta carta y me permito leer este primero y segundos versículos del primer capítulo de la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y miren que el trabajo profético es un trabajo determinante en la vida y en la historia del pueblo de Israel. Porque Dios levantó hombres con un mensaje por el cual reprobaban la idolatría del pueblo de Israel y les predicaban y les anunciaban la gran oportunidad que había en volverse a Dios, porque el profeta participa de muchas maneras, con un discurso, con un milagro, con partes en las cuales él mismo se convierte en una predicación, su forma, su vida, su persona se convierte en una predicación a fin de que el pueblo se convierta, se vuelva a Dios. Por eso dice aquí, en otros tiempos, a nuestros padres por los profetas. Los profetas habían hecho su tarea. Habían obedecido muchas veces con el riesgo de su vida, muchas veces yendo a la cárcel. ¿Qué diremos, por ejemplo, de Juan el Bautista, que también es un profeta, que dio su vida predicando la verdad? ¿Y qué diríamos así de otros muchos profetas? Jeremías en la cárcel, en el cepo, por anunciarle al rey, por hablarle al rey, por amonestarlo, por exhortarlo a cambiar.
diciéndole y anunciándole aquellas cosas que vendrían a causa de su desobediencia y de su incredulidad. Así que el argumento inicial de esta carta es un argumento muy fuerte. Dios habiendo hablado, pero ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podría yo continuar y así lo hago con una pregunta. ¿Crees en Dios? Mira que la forma más sencilla de respuesta a esa pregunta se puede mover en el sentido de la misma palabra de Dios. Si creemos en lo que dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bueno, este es el primer acto de fe por el cual Dios nos acerca a Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, que si tú manifiestas fe, has creído en el autor de la vida y has creído en el creador de todas las cosas. No es tan simple, aunque se diga con palabras sencillas, pero cuando Dios responde a Job a aquella pregunta natural de un hombre que sufre y que no entiende lo que está pasando, le dice a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo? Cíñase ahora como los hombres y yo le preguntaré. Y hay un relato allí en ese capítulo 38 del libro de Job, en el cual Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba las estrellas? Cuando yo acumulaba, guardaba el granizo, cuando yo establecía el tiempo en el que se reproducen las cabras monteses. Y hay una lista muy larga de los actos creadores de Dios. Y en ninguno hay error, en ninguno hay equivocación. Y al final pareciera decirle el Señor a Job, si no me he equivocado en todo esto, no me equivoco ahora en lo que estás padeciendo. Y tendríamos que decir que Dios no se ha equivocado en esto que estamos pasando, que Él permite como un juicio, pero que Él no ocasiona. Así que sería suficiente para reconocernos en fe el que cada uno de nosotros manifieste que cree en aquel que hizo todas las cosas, en el creador del universo. Por la fe entendemos, dice esta carta a los hebreos, la sustancia de las cosas que se esperan. Miren que el esperar siempre tiene que ver con la fe. Esperamos lo que ha de venir, lo que ha de llegar. Esperamos tal vez a una persona, a un transporte. Esperamos el amanecer o el anochecer. Esperamos lo que aún no llega. Esperamos lo que ha de venir. Esperamos lo que ha de ocurrir. Eso es esperar. Y solamente espera el que tiene fe. El que no tiene fe no espera. El que no tiene fe, ¿qué podríamos decir en términos del ejemplo que acabo de dar? Se va.
no espera. Pero el que tiene fe allí aguarda a que llegue un hecho, un acontecimiento, una persona, lo que sea. Es pues la sustancia de las cosas que se esperan, lo que esperamos. El que ha de venir vendrá. El Señor vendrá otra vez. Y cuando lo decimos así, estamos hablando de esperanza, de lo que espera todo mortal que ha creído, que hemos creído en el Señor. Dice la demostración de las cosas que no se ven. O sea, yo no veo a quien viene, pero sí veo en mi mente su llegada. Eso es fe. Antes de que llegue. Porque lo que vemos ya no requiere de fe. Lo que palpamos ya no requiere de fe. Solamente aquello que nuestra mente puede ver, aun cuando no ha llegado. ¿Qué forma tan especial de la Escritura de enseñarnos acerca de la fe? Todos nosotros nos movemos en fe. Todos nosotros vivimos en fe. Y me refiero después de haber creído, por supuesto. Y aún los que no han creído en Jesús se mueven en ciertas condiciones de fe. Porque esperan el día, esperan un acontecimiento. Eso es fe. Ciertamente esa no es una fe en Dios. Pero nosotros hemos creído en el Señor. Hemos creído en su palabra. Esto es, creemos lo que la Biblia dice acerca de nuestra salvación en Cristo Jesús. Creemos que Él ha perdonado nuestros pecados, que llevó nuestro pecado en la cruz y nos ha salvado, ha pagado nuestra deuda. Y este es un ejemplo muy válido. Que tú pudieras llegar ante un acreedor y cuando llegases el acreedor te dijera, hubo uno que vino y pagó. Por lo tanto, no debes más. Así el Señor pagó nuestra deuda. No quedó nada por pagar. Él pagó absolutamente todo. Y eso lo creemos. Y saben una cosa, cuando nosotros hemos creído en Dios, hemos creído en su palabra, y bueno, cualquiera diría, así es. Y pensamos y decimos, yo creo en la Biblia, es la palabra de Dios. Sí, es la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Cuando decimos que hemos creído y hemos creído en su palabra, entonces creemos la palabra que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero más claramente, cuando hizo la luz. Y todo lo demás. Dice el relato del Génesis, y dijo Dios. Decir es hablar. Tiene que ver con la palabra. Tú y yo podemos decir muchas cosas, pero la voz de autoridad del Creador fue oída. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Bastó su voz, bastó su palabra.
no dejará de ser así. Basta su palabra. Basta que Él lo diga, que Él lo ordene. Encontramos una serie de actos creadores en el capítulo 1 de Génesis, y solamente su palabra, y fue suficiente. Y al final, su palabra resume lo que ha hecho. Y vio Dios que todo lo que había hecho por su palabra era bueno en gran manera. Es su palabra. Basta su palabra. Por Él y en Él fueron hechas todas las cosas, dice el Evangelio de Juan. Por Él, por el Señor, fueron hechas todas las cosas. Y hay algo que nos descubre, hasta donde podamos entenderlo, nuestra mente es limitada, pero nos descubre el poder de su palabra. Dice el Evangelio de Juan, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin su palabra, nada de lo que vemos, nada de lo que sentimos, nada de este universo fue hecho. Pero allí está su palabra. Allí está desde la eternidad. Y hasta la eternidad, en los términos llanos, simples, en que podemos decirlo sin entenderlo de manera total. Pero lo que ha sido hecho, dice la Biblia, solamente pudo ser hecho por su voz, por su palabra. Los ejemplos que estaremos viendo de fe tienen que ver con aquellos que creyeron a su palabra. Tiene que ver contigo. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con todos los que, habiendo nacido de mujer, hemos creído a su palabra. Y es importante que la Biblia nos dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Bastó su voz, bastó la orden. Siempre pensé cuando niño cómo había Dios creado al hombre. Y bueno, cuando niño yo pensaba que lo había modelado del barro y que ya que lo había hecho con sus manos. Entonces, como dice la Escritura, alentó en él ánima viviente. Bueno, y por mucho tiempo ese pensar me satisfizo. Hoy sé que no es así. Hoy sé que fue por su palabra. Y cuando la Biblia nos deja oír la voz de Dios, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esta es la voz. Esta es la palabra que da la orden. Y todo aquello de lo que estamos constituidos obedeció la voz de Dios. El polvo se unió, se juntó, se formó y el hombre fue hecho. De ese polvo de la tierra, lo cual
lo cual es tan exacto que podemos estar muy satisfechos de lo que la Biblia dice al respecto. Porque al fin, cuando terminamos, dice la Biblia, y el polvo se vuelva a la tierra como era, y el espíritu se vuelve a Dios que lo creó. Sea que nos incineren o no, que esto verdaderamente no tiene ningún pendiente ni preocupación, nos convertimos en sales minerales. Si se pudieran juntar, si se pudieran moler, o se les pudiera quitar toda la humedad rápidamente por el fuego, nos convertimos en unos 2 kilos de sales minerales. Esas son las cenizas. Esas sales minerales que un día se juntaron en Edén por el mandato divino y el hombre fue hecho. Fuimos hechos. Y no solo nosotros, todas las cosas de lo que no se veía. Todo obedeció. ¿Saben? En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hay una parte que dice que la tierra gime a una hasta su redención, un estertor de vida, hasta que llegue la liberación total del mal, de la incredulidad sobre la tierra. Hoy formamos parte de una generación que conoce del Señor, que ha creído, hemos creído. Por tanto, tenemos que vivir de esta manera. El domingo nos referíamos a esto, que somos justos por haber creído. En el anuncio que da tema a la predicación del domingo, ponía Jonatán, valdría la pena colocar una coma para poder entender lo que esas palabras significan. El justo, coma, por la fe, por el camino de la fe, vivirá. Hoy más que nunca tenemos que reconocernos en fe. Esta ha sido y es la gran oportunidad de reconocernos en fe. Muchos de los que hoy predican, de aquellos a quienes se les predica, por todos los caminos, por todas las formas, por un mensaje escrito, por un mensaje oral, por una comunicación como esta, nos reconocemos en fe. Y saben, cuando nos reconocemos en fe, nos reconocemos como hermanos. Dice la Biblia en un mensaje extraordinario que encontramos en el libro de los Hechos, que todos hemos sido hechos de un mismo linaje. Esto es, nos hermanamos en fe, poniendo nuestra confianza en aquel que hizo el universo, que hizo todas las cosas, creó
creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Ahí estabas, presente. Ahí estábamos presentes. Ahí estaba presente lo que ahora somos, en el maravilloso plan de Dios por crear al hombre y hacernos esta raza sustituta de los ángeles caídos. Así que, ¿crees esto? ¿Crees en Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gracias a Dios. ¿Crees en el relato de la creación escrito en el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Crees que el Señor hizo todas las cosas, y a todos los seres vivientes, de lo que no se veía? Sí, por su palabra de autoridad, su palabra de autoridad que está bendiciéndote hoy. Debemos clamar. Y clamamos porque creemos. No podemos invocar a Dios si no creemos en Él. Solamente el que cree en Él lo puede invocar. Y es tiempo de clamar. Es tiempo de pedirle al Señor misericordia. Él es un Padre de misericordia. Él ha puesto ya límites a esto que vivimos. El hombre no sabe cuándo. Él sí. Porque tiene autoridad para dar la orden. Él tiene en su palabra el término y el fin de estas cosas. Pero decíamos el domingo, y cuando pase esto, que el Señor permita que el pacto que hiciste te haga vivir en fe el resto de tu vida, el resto de mi vida. Para invocar a Dios es necesario creer que hay Dios. Hablaremos de los ejemplos de fe. Seguiremos estos ejemplos. Concluyamos con una oración. Señor, dice tu palabra, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que formases los cielos y la tierra. Hoy eres nuestro alto refugio. Con toda humildad venimos ante ti para decirte, basta tu palabra, basta querer la orden. Estamos seguros de que en los días que vendrán, cuando esto tenga un control sanitario en tu permisión, cuando tal vez digamos
humanamente, por fin esto acabó. Te suplicamos que nos permitas vivir en fe el resto de nuestra vida. Tú sabes cuánto falta. Pero tu misma palabra dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y el libro de los Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el acto reverente por el cual nos acercamos y creemos. Señor, tenemos que rogar, y lo hacemos con un peso especial. Tenemos que rogar por los que lloran y por los que sufren, por los que están solos. Tenemos, Señor, que bendecir por las viudas y los huérfanos, por los encarcelados, por los enfermos. Bien dice tu palabra que esta es la religión pura y sin mácula. Ocuparnos de ellos. Danos vivir en fe cada momento, al levantarnos, al acostarnos. En tiempo de salud y en tiempo de enfermedad. En la batalla. Permite que podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he guardado la fe. Sea así, Señor, en cada uno. Y bendícenos. A ti, Señor, sea dada toda honra y toda gloria en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga.